Buenas noches a nuestros seguidores por internet. Esta noche vamos a tratar el tema de la eficacia de la oración. Un tema sencillo, pero a la vez profundo y complejo, ¿no? Vamos a ver qué nos dice el Evangelio según el Espiritismo. Y en el capítulo que lo trata es el capítulo 27. Acá el Evangelio nos recuerda que en Lucas capítulo 18, versículo 9, Dios nos muestra, nos habla, nos dice una parábola y nos explica mediante esta parábola cuáles son las cualidades que uno debe tener en la oración, ¿no? Con qué cualidades uno debe presentarse a la oración. Dijo también esta parábola a unos que ponían su confianza en sí mismos, como si fuesen justos, y despreciaban a los otros. Dos hombres subieron al templo para orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, estando de pie, oraba en su interior de esta manera: Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos y adúlteros, ni tampoco como este publicano. Ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todo lo que poseo. El publicano, por el contrario, permaneciendo alejado, no osaba ni alzar los ojos al cielo, sino que golpeaba su pecho, diciendo: Dios mío, ten piedad de mí, que soy un pecador. Os declaro que éste volvió justificado a su casa y el otro no, porque aquel que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Bueno, podemos ver claramente que la primera cualidad que podemos claramente ver es la humildad. No podemos presentarnos a Dios despreciando, humillando a nuestro prójimo. Tenemos que ser humildes y presentarnos a Dios con esa actitud de agradecimiento por todo lo que nos da, ¿no? Pero el fariseo no ensalzaba sus cualidades, parece que no veía sus defectos, solamente recordaba sus cualidades y agradecía por eso, pero en una actitud soberbia. Y sabemos que por el espiritismo que las dos trampas de la humanidad son el orgullo y el egoísmo. Y este señor todavía parecía que no estaba lo suficientemente purificado en esta situación, ¿no? En cambio, el publicano sí, se sentía débil, era consciente de que le faltaba mucho, había cometido errores y estaba en una situación de tanta humildad que ni se atrevía a levantar los ojos al cielo, ¿no? Esas son las cualidades que uno debe tener en cuanto a la oración, ¿no? Debe enfocar su mente el suficiente tiempo y también debe tener unos sentimientos acordes con la caridad, unos sentimientos de humildad, de amor al prójimo, de perdón. Todos esos sentimientos nobles son los que dan fuerza a nuestra oración, a nuestro pensamiento, para que pueda llegar como a veces leemos en los libros, como si fuera una gran luz al cielo, ¿no? Cualidades de la oración. Jesús define claramente las cualidades de la oración. Cuando oréis, dijo él, no os pongáis en evidencia, sino orad en secreto. No aparentéis orar mucho, pues no es por la abundancia de las palabras que seréis atendidos, sino por la sinceridad de ellos. Antes de orar, si tenéis algo contra alguien, perdonadlo, porque la oración no puede ser agradable a Dios si no sale de un corazón purificado de todo sentimiento contrario a la caridad. Orad, por último, con humildad, como el publicano, y no con orgullo como el fariseo. Analizad vuestros defectos y no vuestras virtudes, y si os comparéis con otros, buscad lo que hay de malo en vosotros. Bueno, acá nos explica la parábola anterior y nos pone énfasis, ¿no? Que debemos acercarnos con humildad y con caridad, con ese sentimiento de caridad hacia los demás. Y nos resalta hacerlo en privado.
A veces hay gente que se pone en la iglesia y que se siente más motivada cuando van a verla, ¿no? A veces uno eso es inconsciente. Pero lo que tenemos que hacer es en nuestro interior tener esa comunión con Dios por amor, ¿no? Por amor uno puede estar en cualquier sitio. O sea, a veces uno recuerda sus momentos de enamoramiento y con la pareja donde sea, ¿no? Así, con Dios, en los momentos, en un cuartito humilde, rezando, o en los pequeños momentos que tenemos libre, en cualquier momento podemos rezarlos en privado. No necesitamos exteriorizar ni que nos vean que somos religiosos, porque ya toca y se ve un poco de vanidad, ¿no? Y de orgullo. Todo eso debemos cuidarnos y practicar, aunque sea poco a poco, esta humildad que nos recomienda, ¿no? Que es lo principal. Eficacia de la oración. Todo lo que pidáis en oración, creed que lo recibiréis y os será concedido. Acá hay que tener en cuenta que habla de, si bien Dios nos escucha siempre en la oración y Dios nos está contestando nuestras oraciones, a veces no entendemos esa respuesta de Dios, ¿no? Generalmente Dios no nos quiere como hijos dependientes, sino nos quiere como hijos que podamos aprovechar las oportunidades y valernos por nosotros mismos. Por eso generalmente si le pedimos algo, no es que nos lo da, sino generalmente nos encamina a esa situación. Ese es lo que en general la respuesta de Dios, ¿no? Es, porque imaginemos, ¿no? Como un padre, si su hijo le pidiera un carro y no sabe manejar, sería un despropósito. Primero, el hijo, si quiere un carro, tiene que cumplir la edad, ser prudente, aprender a manejar, tener la experiencia. No se les da la buena en primera. Es un camino. Así Dios, si nosotros queremos alguna meta, no es que nos lo dan de inmediato, sino nos ponen el camino para alcanzarlo. Pongamos el ejemplo de un hombre que está perdido en el desierto. Padece de una sed terrible, se siente de fallecer y cae en el suelo. Ruega a Dios que lo asista y espera. Pero ningún ángel acude a darle de beber. Sin embargo, un espíritu bueno le sugiere la idea de que se levante y tome uno de los senderos que se presentan ante él. Entonces, mediante un movimiento automático, reúne las fuerzas que le quedan y se levanta y camina a la aventura hasta que desde una colina descubre a lo lejos un arroyo. Al divisarlo recobra el ánimo. Si tiene fe, exclamará: gracias Dios por la idea que me inspiraste y por las fuerzas que me diste. Y si no tiene fe, dirá: qué buena idea he tenido, qué suerte la mía, que tomé el camino de la derecha en vez del de la izquierda. La casualidad en ocasiones nos sirve realmente. Cuánto me felicito por mi valor y no por haberme dejado abatir. Bueno, acá vemos claramente, ¿no? Que a Dios, Dios respondió una oración y de repente al otro no simplemente respondió, lo acudió a auxiliar en las dos situaciones, del creyente y del que no cree. Pero parece que por esta situación lo que le importara a Dios es que el auxiliado utilice sus propias fuerzas para salir de una situación complicada. No es que simplemente él lo guía de las manos y lo lleva al arroyo o lo transporta de alguna forma milagrosa hacia el arroyo, sino él le inspira a que con sus propias fuerzas él se valga y logre salir de esta situación. No es su interés tampoco, parece que el que sea reconocido como su mérito del Espíritu por haberlo ayudado. No, vemos claramente que
El fin de ayuda de estos espíritus es hacer que se valga y que crezca como persona y se valga por sí mismo. En cuanto a los pedidos. Acá hay una historia del libro Jesús en el Hogar que justamente trata de esto, de cómo Dios responde a las oraciones de las personas. Bueno, vamos a leerlo. Dura 4 minutos, creo. Disculpen. La respuesta celeste. Solicitando Bartolomé esclarecimientos en cuanto a las respuestas del alto a las súplicas de los hombres, respondió Jesús para aclaración general. Antiguo instructor de los mandamientos divinos, iba en misión de la verdad celestial, de una aldea para otra, muy distantes entre sí, haciéndose acompañar de un perro amigo, cuando anocheció, sin que le fuese posible prever el número de millas que lo separaban del destino. Notando que la soledad en plena naturaleza era horrible, oró, implorando la protección del Padre Eterno, y siguió. En noche oscura, sin luna, percibió la existencia de una profunda y confortable cueva, a la margen del sendero por el que avanzaba, y acariciando al animal que lo seguía, vigilante, se dispuso a acostarse y dormir. Comenzó a instalarse, pacientemente, pero una espesa nube de moscas voraces lo atacó, de repente, obligándolo a reanudar el camino. El anciano continuó la jornada, cuando se le presentó voluminoso riachuelo, en un trecho en que el sendero se bifurcaba. Un puente rústico ofrecía pasaje por la vía principal, y, más allá de ella, la tierra parecía seductora, pues la misma, envuelta en la sombra nocturna, se semejaba a una extensa sábana blanca. El santo predicador pretendía ganar la otra margen, llevando al compañero obediente, cuando el puente se soltó de las bases, estallando y cayendo por entero. Sin recursos, ahora, para la travesía, el viejito siguió por el otro rumbo, y, encontrando árbol robusto, con mucho follaje, y acogedor, pensó en abrigarse, convenientemente, porque el firmamento anunciaba tempestad por los truenos lejanos. El vegetal respetable ofrecía asilo fascinante y seguro en el propio tronco abierto. Se disponía a entrar al refugio, pero el ventarrón empezó a soplar tan fuerte que el tronco vigoroso cayó, partido, sin remisión. Expuesto entonces a la lluvia, el peregrino siguió adelante. Después de aproximadamente 2 millas, encontró una choza rural, mostrando dulce luz por dentro, y suspiró aliviado. Llamó a la puerta. Un hombre ríspido que vino a atender fue claro en la negativa, alegando que el sitio no recibía visitas de noche y que no le era permitido acoger personas extrañas. Por más que llorase y rogase, el predicador fue constreñido a seguir adelante. Se acomodó, como pudo, debajo del temporal, en las cercanías de la casita campestre. Sin embargo, al poco tiempo, notó que el perro, aterrado por los relámpagos sucesivos, huía aullando, perdiéndose en las tinieblas. El viejo, ahora solito, lloró angustiado, creyéndose olvidado de Dios, y pasó la noche a la intemperie. Durante la madrugada, oyó gritos y palabrotas indistintas, sin poder precisar de dónde partían. Intrigado, esperó el amanecer y, cuando el sol apareció resplandeciente, se ausentó del escondrijo y se enteró, por intermedio de campesinos aflictos, que una cuadrilla de ladrones saqueara la cabaña donde le fuera negado el asilo, asesinando a los moradores. Repentina luz espiritual le afloró en la mente. Comprendió que la bondad divina lo había librado de los malhechores y que, alejando de él al perro que aullaba, le había garantizado la tranquilidad de su descanso. Informándose de que seguía por el sendero opuesto a la localidad del destino, emprendió la marcha de regreso, para rectificar el viaje, y, junto al puente roto, fue aclarado por un labrador que la tierra blanca, al otro lado, no pasaba de un pantano traicionero, en que muchos viajeros descuidados habían sucumbido. El viejo agradeció el salvamento que el padre le enviara y, cuando alcanzó el árbol tumbado, un niño le hizo notar que el tronco, antes acogedor, era conocido cubil de lobos.
Muy agradecido al Señor que tan milagrosamente lo ayudara, buscó la cueva donde intentara reposar y en ella encontró un nido de peligrosas serpientes. Dirigiendo infinito reconocimiento al cielo por las expresiones de variado socorro que no supiera entender, de pronto, prosiguió adelante, sano y salvo, para el desempeño de su tarea. En ese punto de la curiosa narrativa, el maestro miró a Bartolomé demoradamente y terminó. El Padre oye siempre nuestros ruegos, pero se necesita discernimiento para comprender sus respuestas y aprovecharlas. Bueno, en esta historia, como hemos podido escuchar, nos cuenta el, el relato de un hombre de Dios que iba de pueblo en pueblo esparciendo la palabra de Dios, ¿no? Pero pidió auxilio al cielo para llegar al pueblo que era su destino, con protección, sano y salvo, ¿no? Para seguir cumpliendo su labor evangelizadora. Pero tomó el camino equivocado, el camino contrario que el que debía tomar. Dios permitió, porque siempre respeta nuestro libre albedrío, pero en todo eso, como respuesta a su oración de protección, siempre lo estuvo protegiendo, como podemos ver, ¿no? Al principio no parecía más bien que estaba a su suerte, que había sido olvidado del cielo, y así se sintió, pero después pudo ver realmente que toda esa situación que le parecía desagradable y hasta desafortunada era parte de esa protección que le había pedido. Y Jesús remata con la respuesta, ¿no? Que Dios siempre escucha nuestras oraciones, pero a veces necesitamos ese discernimiento para poder comprenderlas y aprovecharlas. Eso es lo que podemos sacar de esta historia, como lo dice claramente el texto, ¿no? La acción de la oración, la transmisión del pensamiento. La oración es una invocación. A través de ella nos ponemos con el pensamiento en relación con el ser a quien se la dirigimos. Puede tener por objeto hacer un pedido, agradecer o alabar. Podemos orar por nosotros mismos y por los demás, por los vivos y por los muertos. Las oraciones dirigidas a Dios son escuchadas por los espíritus encargados de ejecutar su voluntad. Las que se dirigen a los espíritus buenos son transmitidas a Dios. Cuando alguien ora a otros seres y no al Señor, no hace más que recurrir a intermediarios o intercesores, porque nada puede hacerse sin la voluntad de Dios. Bueno, acá nos recuerda que la oración también implica una dirección del pensamiento. Una dirección del pensamiento, enfocarnos. Por eso es que en varios capítulos, en varias partes de varios libros, hemos escuchado que tenemos que purificar nuestra mente y ennoblecer nuestro corazón. Es condición necesaria para poder avanzar. Y también esto vale en la oración. Nos recuerdan que las dos alas de los ángeles que lograron alcanzar el trono de Dios son la cultura y el amor, ¿no? Y en ese sentido, en cuanto al pensamiento, una mente enfocada, educada, es necesaria, ¿no? Y esos pensamientos se transmiten a través del fluido cósmico vital. De una persona a otra con la que uno quiere relacionarse o invocarla, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, somos devotos de un santo, no es que ese santo vaya a cumplir nuestras peticiones, nuestros pedidos de auxilio, de ayuda, ¿no? Sino es como un intermediario. Realmente todas las oraciones van dirigidas a Dios, a través de intermediarios, a través de, incluso si
si somos partidarios de otras religiones, también indirectamente va a llegar hacia Dios esas peticiones. Y ya Dios verá en qué proporción nos responde inmediatamente, nos la proporciona o nos prepara para un futuro de ese pedido, ¿no? ¿Qué nos dice más? Sí, pues eso es todo, ¿no? Que es básicamente una invocación de una persona a otra, ¿no? Y es un efecto que no solo se da en la oración, sino a veces nosotros pensamos en una persona, un ser querido cuando fallece, y sin querer le transmitimos pensamientos de tristeza. Eso los perturba. Es una transmisión de pensamiento también. O en vez de eso, se recomienda, por ejemplo, que esa transmisión de pensamiento a la persona que ha fallecido sea de confianza, de bondad, de hacer que esté tranquila, porque vamos a estar bien acá los que quedamos, y que siga adelante con tranquilidad y que siempre lo vamos a recordar con cariño. Esos pensamientos, que también son transmisión de pensamientos a la persona que se fue, les hacen mucho bien. Y también cuando rezamos por las personas fallecidas, ¿no? Les hace mucho bien. Yo recuerdo haber leído, o mejor dicho, haber escuchado un audiolibro de Chico Javier que se llama Volví, en el cual un señor que había desencarnado que trabajaba en un centro espírita y había estado haciendo su trabajo y purificando su ser interno. Aún así, este señor estaba ansioso y agradecía mucho las oraciones sinceras que le transmitían y le hacían mucho bien, siendo esta persona, ¿no? Y más aún las personas que les falta más equilibrio, les hace más bien, ¿no? Les hace muy bien. Por eso rezar por los espíritus que han fallecido es ayudarlos a equilibrarse en el otro plano. Acá está sobre lo que les comenté hace un rato, que nos dice: la sabiduría y el amor son las dos alas de los ángeles que alcanzaron el trono divino. Esto también, acá esta es una historia de lo que nos cuenta sobre la importancia de un corazón noble. En la espiritualidad, según este texto, según esta historia, la devoción no se diferencia entre devoción católica, cristiana o de otra práctica religiosa, budista, judía, sino se cuenta como la devoción materna, la devoción paterna, los buenos sentimientos de los amigos, de las parejas. Todos esos son tipos de devoción que son muy valorados en la espiritualidad. Y esta historia que vamos a escuchar nos cuenta eso, ¿no? Y qué es lo que allá se considera como los sentimientos más nobles que cultivan algunas personas. Las rosas del infinito. En deslumbrante paisaje de la esfera superior, diversos mensajeros se congregaban en curioso certamen. Procedían de diferentes lugares y traían flores para importante reflexión del mérito. En la plaza enorme, pavimentada con una substancia semejante al jade, columnas multicolores exhibían guirnaldas de soberana belleza. Rosas de todos los matices y claveles soberbios, geranios y glicinas, lirios y azucenas, miosotas y crisantemos exaltaban la sabiduría del Creador, en fiesta espectacular de colores y perfumes. Luciendo túnicas resplandecientes, servidoras espirituales iban y venían, en espera de los jueces angélicos. La singular exposición se destinaba a verificar la existencia de luz divina, en los múltiples ejemplares que allí se alineaban, destacándose que los especímenes con mayor tenor de claridad celeste serían conducidos al trono del Eterno, como homenaje de amor y reconocimiento a los trabajadores del bien. Los jueces no se hicieron esperar.
Cuando la expectativa general se mostraba adelantada, 3 emisarios de la Majestad Sublime atravesaron las puertas de dorada filigrana y, después de las salutaciones afectuosas, iniciaron el trabajo que les competía. Aquel que tenía la más elevada posición jerárquica, traía en las manos una toalla de lino transparente, el único equipo que ciertamente utilizaría en la tarea de analizar las preciosidades expuestas. Cada ramo era seguido de una pequeña comisión representativa del servicio espiritual en el que fuera seleccionado. Se aproximó el primer grupo, trayendo una brazada de rosas, tejidas con las emociones del cariño materno que, lanzadas a la toalla sorprendente, expidieron suaves irradiaciones en un azul indefinible, y los ángeles bendijeron la devoción de las madres, que preservan los tesoros de Dios, en la posición de heroínas desconocidas. A continuación, brillante conjunto de espíritus jubilosos colocó en el paño, singular corona de lirios, formados por las vibraciones de fervor de las almas piadosas que se consagran en los templos al culto de la fe. Zafirinas emanaciones cruzaron el espacio y los celestes embajadores loaron los santos menesteres de todos los religiosos del mundo. Enseguida, alegre comisión juvenil trajo al examen, delicado ramillete de azucenas, estructuradas en los sueños y en las esperanzas de los novios que saben guardar la bendición divina, y rayos verdes de brillo intraducible se proyectaron en todas las direcciones, mientras que los emisarios del Todo Misericordioso entonaron encomios a los afectos santificantes de las almas. Lindos niños fueron portadores de hermosa aureola de jazmines, nacidos de la ternura infantil, y que, depositados sobre la toalla milagrosa, emitieron luminosa luz, semejante a la de los hilos de la aurora, e incidiendo sobre la nieve. Después, pequeño grupo de criaturas iluminadas, colocó bajo los ojos de los ángeles, bella guirnalda de claveles rojos, recogidos en la renunciación de los sabios y de los héroes, al servicio de la humanidad, que exteriorizaban rojas emanaciones, como si fueran constituidas por etéreos rubíes. Y, así, cada comisión sometió al trabajo selectivo las joyas que traía. La devoción de los padres, los lazos esponsalicios, la dedicación de los hijos, el cariño de los verdaderos amigos, los variados matices de la devoción se hallaban ahí magníficamente representados por las flores cuya esencia les correspondía. En último lugar, compareció la más humilde comisión de la fiesta. 4 almas, revelando características de extrema sencillez, surgieron con un ramo feo y triste. Eran rosas resecas, de color violáceo, mostrando puntos emblanquecidos a guisa de manchas desabotonando a lo largo de los tallos espinosos y repelentes. No obstante, al ser colocadas sobre la mágica toalla, se inflamaron de luz solar, que se irradiaba del recinto a la inmensidad de los cielos. Los 3 ángeles se pusieron de rodillas. Inesperada conmoción llenó de lágrimas los ojos asombrados de la enorme asamblea. Y como algunos de los presentes lloraban, sin interrogaciones manifiestas, el gran juez del certamen esclareció, emocionado: estas flores son las rosas del amor que raros trabajadores del bien cultivan en las sombras del infierno. Son glorias del sentimiento puro, de la fraternidad real, de la suprema consagración a la virtud, porque solamente las almas liberadas de todo egoísmo consiguen servir a Dios, en la escoria de las tinieblas. Las espinas que se destacan en los tallos agresivos simbolizan las dificultades superadas. Los pétalos violáceos significan el arrepentimiento y la consolación de los que ya se transfirieron de la desolación para la esperanza, y los puntos albos expresan el llanto mudo y afligido de los héroes anónimos que saben servir sin reclamar. Y, entre cánticos de desbordante alegría, las extrañas rosas subieron rutilantes al paraíso. Oh vos, que lucháis en el camino empedrado de cada día, enjugad las lágrimas y esperad. Las flores más sublimes para el cielo nacen en la tierra, donde los compañeros de la buena voluntad saben vivir para la victoria del bien, con el sudor del trabajo incesante y con las lágrimas silenciosas de su propio sacrificio. Eh,
esta historia nos muestra lo importante que son los sentimientos y tener un corazón noble, como nos recomienda. Y lo importante también que es esto, como dice el título, para tener una buena oración. No podemos despreciar a nuestro prójimo ni presentarnos con orgullo. ¿No? Siempre tenemos que tener sentimientos de caridad, ¿no? En armonía con cualquier actividad que practiquemos, ¿no? Por ejemplo, si en esta vida nos tocó tener amigos, practicar esa amistad, ¿no? Sincera, sin mal hablar del amigo, no sé. Si nos tocó cuidar a nuestra madre, practicar eso, ¿no? Practicar eso con toda la devoción que uno tiene para su madre por toda la labor que ha hecho. Y así a los hijos, a las parejas, a la labor de las madres, lo que nos recomienda es en esas situaciones purificarlo y hacerlo con la mayor devoción posible. El título, acá no lo dice, pero termina que es por encima, siempre está el que ama por encima del que solo sabe. ¿No? Dios nos recuerda que la sabiduría y el amor son las dos alas de los ángeles que alcanzaron el trono divino, pero nos dice que siempre está el que ama por encima del que solo sabe. Eso siempre hay que recordar, que el amor es lo más importante. ¿Cómo lo paso? Acá está. El espiritismo permite comprender la acción de la oración porque explica el modo como se transmite el pensamiento, ya sea que el ser a quien oramos atienda a nuestras llamadas o no. Bueno, sabemos que la transmisión de pensamiento es a través del fluido cósmico universal. Graduado, supongo, a los pensamientos, ¿no? Acá podemos hablar, pero es para otra ocasión. A través de la oración el hombre atrae la asistencia de los espíritus buenos que se encargan de sostenerlo en sus buenas resoluciones para inspirarle pensamientos de bien. Con la oración sincera, con buenas intenciones, enfocándonos con el tiempo suficiente, podemos ver que nuestras oraciones, si bien no tienen la respuesta que nosotros queremos, sí tenemos la asistencia para lograrlas. En nuestros buenos propósitos, claro, ¿no? Y eso es lo que nos recuerda este párrafo. La oración es recomendada por todos los espíritus. Renunciar a la oración es ignorar la bondad de Dios. Es rechazar en cuanto a nosotros mismos su asistencia. Y en cuanto a nosotros, es despreciar el bien que podemos hacer. Bueno, tenemos que considerar que más que como un deber, es una necesidad para nosotros tener estos momentos de oración, porque el enfocarnos ¿no? nos ayuda a equilibrarnos, nos ayuda a tener inspiración, guía de nuestros auxiliares, de nuestros guías. No, y eso nomás ya es suficiente para que debería ser suficiente para que uno se decida a orar constantemente. No, es más que nada un beneficio para nosotros. Uno se da cuenta que a veces, por ejemplo, ¿no? Las personas que tienen adicciones, la terapia que ellos utilizan es básicamente la religión. Los alcohólicos anónimos se apoya mucho en la oración. Se apoya mucho en la oración porque saben que es una forma segura que tienen ellos de salir de esta situación negativa en la que se han envuelto. Y así, la oración es lo que nos recomienda. No solo para nosotros, también tenemos que rezar para los demás. Y tenemos que estar seguros de que estas oraciones van a ser respondidas de una u otra forma. Por eso nos dice, ¿no? Despreciar
el bien que podemos hacer. Una forma de hacer el bien es rezar por los demás, pedir porque se encuentren bien. Y eso, aunque de repente no le damos la importancia de vida, es muy importante en el mundo espiritual. Hay una historia de un niño que, bueno, que es parte de una novela, ¿no? Pero me parece que tiene mucho de verdad ahí. El niño estaba sin su padre. Siempre su mamá le decía que rezara por su padre porque lo necesitaba. Su padre lo había tomado una vida decadente y estaba siendo influenciado por un amigo negativamente y estaba ahí, ¿no? Estaba llevando una vida decadente y su hijo siempre rezaba por él. Siempre, su mamá le recomendaba que rezara por él. Pero un día el niño, de repente, cansado así, porque nunca se acordaba su padre del niño, dejó de rezar. Y ese día el padre no tuvo de repente la protección de vida y terminó acabando con su vida. Es una historia, es parte de una novela, ¿no? Pero tiene mucho de verdad, me parece. Las oraciones ininteligibles. La oración solo tiene valor en función de los pensamientos que está asociado a ella. Ahora bien, es imposible relacionar un pensamiento con lo que no se comprende, pues lo que no se comprende no puede conmover el corazón. Pero Dios lee en el fondo de los corazones y ve el pensamiento y la sinceridad de cada uno. Así, considerar a Dios más sensible a la forma que al fondo sería menospreciarlo. Bueno, todo esto nos indica que a veces nosotros no entendemos cómo las personas de otras prácticas religiones rezan, ¿no? De otras prácticas religiosas rezan. Algunos repiten palabras como si fueran mantras, ¿no? Y a veces de repente a nosotros no nos parece, ¿no? Pero debemos respetar eso porque por encima de eso Dios ve la sinceridad de cómo se acerca, ¿no? La humildad de cómo se acerca a la persona o trata de acercarse a la persona. Nosotros tenemos otra forma de rezar, ¿no? Pero siempre Dios ve el fondo, las intenciones, los sentimientos antes que las maneras. Recuerdo que antes se rezaba en latín en las iglesias, ¿no? Pero incluso ahí, si uno no entendía, uno no entendía lo que estaba orando, más valía la intención, ¿no? Porque Dios sabe lo que necesitamos antes de que nos pida. Dios, incluso he leído libros o he escuchado audiolibros espíritas en el cual en el mundo espiritual había personas que rezaban y se les veía que se expandían una gran luz de su corazón sin decir ninguna palabra, simplemente por los sentimientos que estaban emanando. Y eran de un elevado estado, ¿no? Pero no requerían palabras. Y así debemos respetar la forma de rezar que tiene cada persona. Eso es lo que podemos sacar de estos textos. Acerca de la oración por los muertos y por los espíritus que sufren. Bueno, como les comenté, escuché en el libro Volví que una persona buena que había trabajado en un centro espírita, aún esta persona estaba muy agradecida por las oraciones sinceras que llegaban a él porque lo ayudaban a equilibrarse. Todavía este señor pasó un periodo regular buscando ese equilibrio, tratando de soltar sus apegos terrenales y agradecía mucho esta situación. También recuerdo una historia por internet que escuché que decía que Divaldo Franco se había acordado de un señor que se había suicidado hace mucho tiempo, pero él siempre tenía en su mente que
tenía que rezar por él y rezaba siempre, aunque había pasado los años, siempre continuaba rezando. Y hasta que un día el señor Divaldo, también por los trajines de la vida, todos estaban un poco espiritualmente bajoneado, se sentía un poco triste y quería sentirse así, ¿no? Porque él también, a veces uno requiere esos estados. Pero en este estado, en esta situación, se le apareció el espíritu por el cual había rezado y que posiblemente se había olvidado. Y que le recordaba y le agradecía que él no quería que estuviera triste porque él mismo, sus oraciones, le habían hecho mucho bien, le habían ayudado a equilibrarse de toda la situación complicada en la que se había metido por el suicidio. Y que por favor que no se sintiera triste, que más bien debía estar alegre rezando y le agradecía mucho toda esta situación. Y que, bueno, eso es lo que podemos hacer, ¿no? Todo el bien, las oraciones, no solo nos sirve para acercarnos a Dios, para equilibrarnos, para hacer nuestros pedidos, sino también para hacer el bien a otras personas. Y en los espíritus lo notan inmediatamente, ¿no? Esos sentimientos puros, esas buenas intenciones, los ayudan a equilibrarse si es que están en una situación complicada, ¿no? E incluso las personas que no están, no han complicado mucho su vida, sino han hecho su trabajo espiritual, también agradecen mucho esas oraciones sinceras. Bueno, eso sería todo. Si hay alguna pregunta, gracias. Sería.